con un himno con mi hermano José Daniel. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar en este momento. Danos entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Permite que tu siervo que nos instruye también sea entendido, bendito Señor. Y te damos gracias por permitirnos estos espacios. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre bendito de Cristo Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Amén. Mi hermano José Daniel, por favor. Amén, hermano. Buenas tardes a todos. Dios me los bendiga nuevamente. Vamos a entonar esta alabanza titulada Te lo amo, oh Dios. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, y en tu trono de luz ha dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Muchas gracias, mi hermano José Daniel. Si usted prefiere después al término, puede preparar otro lindo cántico para que así también estemos alabando a nuestro Rey, a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo, por su fidelidad, por este deseo maravilloso de querer capacitarnos, de querer aprender un poquito más del Señor. Vamos a continuar, voy a estar compartiendo pantalla y vamos a continuar con este estudio, con el sentido de las palabras. Ya vamos en la 10ª lección, ya son 10 clases que hemos tenido, donde hemos visto varios de los fundamentos en cuanto a la exégesis, en cuanto a la metodología de estudio bíblico. Como siempre, una frase que me gusta mucho repetir y repetir para que nos motive para ser buenos predicadores. Lo primero es ser buenos estudiantes de la Biblia. Si usted se dispone a estudiar la Biblia, entonces usted va a poder compartir, va a poder transmitir todas estas cosas. Y como habíamos mirado, esta es la visión general, por lo menos estamos basando nuestro modelo de exégesis en 3 pilares fundamentales. Leemos con comprensión, leemos en este caso, y esto nos lleva al entendimiento, y entendemos para practicar. Leer, entender, practicar. Comprendemos, lo interiorizamos, entendemos, y lo aplicamos, o sea, lo practicamos. Estos son los 3 pilares fundamentales, como también lo mencionaba nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 13, cuando hablaba de la parábola del sembrador. Siempre es bueno ese pasaje también que nos dice que los de buena tierra, estoy buscando aquí en mi Biblia, me gusta siempre verlo con la Biblia, y dice allí en Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que estamos buscando, ser una buena tierra, poder leer, el que oye y entiende, poder entender y dar fruto, y poder practicar, dar fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Note el valor de la semilla, cómo crece, cómo avanza. Estamos situados en el segundo pilar, en el pilar de entendimiento, y ya hemos visto 3 reglas.
Hemos visto en la primera regla establecer los límites de un pasaje, hemos visto en la segunda regla establecer el contexto y estamos trabajando ya en la tercera regla, en este caso establecer el texto, mirar lo que dice el pasaje, hacer observaciones de lo que dice el pasaje y no enfocarnos en lo que no dice el pasaje. La pregunta fundamental, ¿qué dice? ¿Qué dice el pasaje? Y estamos en la subdivisión del sentido de las palabras. Allí estuvimos, por ejemplo, diciendo esto, que el contexto siempre va a determinar, siempre el contexto va a determinar el sentido del texto. Eso significa que podemos tener la misma palabra, como lo estudiamos la semana pasada, podemos tener la misma palabra en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, o dicha por el mismo autor, pero no significar lo mismo, sino puede significar algo totalmente diferente, y la única manera de poder saber el sentido, o sea, qué significa esta palabra, es por mirar el contexto y así determinar el sentido de la palabra. Entonces, habíamos visto nosotros la palabra fe. Estoy haciendo un breve, pero breve repaso para seguir avanzando. Y habíamos dicho, por ejemplo, que en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, la palabra fe se entendía como confianza en Dios. También habíamos visto en Judas. Me acuerdo, yo también habíamos hablado y habíamos dicho que Judas se entendía como doctrina, la palabra fe que significa doctrina o enseñanza. O, por ejemplo, en Primera de Timoteo 4:1, también lo miramos, y también se entendía que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, y se entiende por doctrina o enseñanza. También estuvimos trabajando con el ejemplo de las viudas, y que ellas habían quebrantado su primera fe, y habíamos entendido que la palabra fe significaba, se entendía como compromiso. Ellas habían dado su palabra, se habían comprometido a no casarse, pero ahora llegó un varón y lamentablemente ellas quebrantaron su compromiso, su palabra, queriendo casarse, y por eso incurrieron en condenación. Y también vimos en Romanos 14, cuando hablábamos el tema de la doctrina versus la opinión, que en este caso la palabra fe tiene que entenderse como una convicción personal. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Se está hablando, en este caso, de convencimiento, se está hablando de cosas personales, de cosas que aprobamos nosotros. Comer o no comer legumbre, el cómo miramos los distintos días, cosas que son más en un ámbito de opinión, que tengan que ver con algo de doctrina. En este caso, la palabra fe se entiende como una convicción personal. También habíamos visto Romanos 5, cuando hablábamos que éramos justificados por la fe, y habíamos entendido que en Romanos 5 la palabra fe tiene que ver con obediencia, obedeciendo a la fe. Era lo que Pablo nos decía en el contexto de la carta de Romanos. Y el último pasaje que habíamos visto la clase pasada, Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, también habíamos dicho que era fidelidad, porque ellos ya tenían fe como confianza en Dios. No tiene nada que ver con doctrina, compromiso, convicción personal. Aquí tenía que ver con un fruto, con un resultado. ¿Cuál es el resultado del Espíritu Santo obrando en la vida del cristiano? Fidelidad. Fidelidad. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Hoy día vamos a estar trabajando con otras palabras para mostrarle que no solo con la palabra fe podemos hacerlo. Vamos a estar trabajando, por ejemplo, con la palabra obras. Vamos a trabajar con la palabra obra ahora. Y vamos a ir, por favor, a Efesios 2. Allí va a comenzar la lección del día de hoy. Efesios capítulo 2. Quise hacer este pequeño repaso solamente para aquellos que están siguiendo la transmisión o aquellos que se están de a poco integrando, para que vayan viendo cómo esto va visualizándose en la imagen completa. Y fíjense que cuando miramos la palabra obra, vamos a darnos cuenta aquí en Efesios capítulo 2 que la palabra obra va a aparecer en el versículo 9 y va a aparecer en el versículo 10.
Y note muy bien que la palabra en el versículo 9 es la misma que la versículo 10. No por obras, pero después dice creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note, está la palabra obras en un versículo de distancia, y la pregunta que nos vamos a estar haciendo en esta primera parte de la lección, la palabra obra aquí, ¿significa lo mismo? ¿Significa lo mismo o es diferente? Porque si uno tomara la concordancia, obra, 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 ahí aparece Efesios 2:9, Efesios 2:10. Pero la pregunta que se hace el buen estudiante de la Biblia, ¿significa lo mismo? ¿Quién va a determinar esto? Como lo dijimos, el contexto. El contexto siempre nos va a ayudar a poder entender el sentido de las palabras. Por ejemplo, cuando miramos en versículo 8, que nos ayuda a entender un poco del contexto, dice, porque por gracia soy salvos. Y la palabra gracia obviamente la entendemos como un don no merecido, la entendemos como algo que en este caso nosotros no hemos hecho nada para alcanzarlo, pero es un regalo gratuito. Es algo que no merecemos, pero que nos llegó a nosotros gratuitamente. Y dice que la salvación nos llegó por gracia a través de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras. O sea que la salvación por gracia no se gana por obras. ¿Por qué? Explica Pablo, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Ya que si la salvación se ganara, cualquiera de nosotros podría pensar, ¿viste? Mira lo que yo estoy haciendo. ¿Cuánta gente piensa hoy en día que está ganando su salvación? Y por lo menos el sentido de Efesios capítulo 2, por lo menos fíjeselo muy bien ahí, ¿a qué se refiere entonces en Efesios 2, versículo 9, cuando habla de obra? Méritos humanos. Méritos humanos. Efesios 2:9. Obras meritorias, no por obras. La salvación no es por méritos humanos. No es por cosas que haces tú o por cosas que hago yo. No hay nada digno en mí, no hay nada digno en ti que te haga merecedor, que me haga merecedor de la salvación. Entonces, si tú te fijas en el entendimiento de Pablo, hablándonos de este Dios que es rico en misericordia, en este Dios que por su amor nos amó, en este Dios que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, juntamente vida con Cristo, no lo hizo basándose en nuestras obras, en nuestros méritos, en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Para ser salvos. Nada. Así llegamos a la salvación, por gracia, por medio de la fe. No hay mérito que usted pueda hacer que le haga ganar su salvación. Pero note que en el versículo 10 ya no está hablando de cómo llegamos a la salvación. Porque si tú miras ahora en 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Mire un poquito el contexto. Verso 9, no por. No somos salvados por obras. Destaca la palabra por. Por tiene que ver con un motivo. Por tiene que ver con lo que está detrás. No, nuestras obras no son lo que ganan la salvación, no por. Pero nota ahora en 2:10. Pero somos creados para buenas obras. Y aquí las buenas obras, o sea que Dios no nos salva por obras, pero Dios sí nos salva para que hagamos buenas obras. El para tiene que ver con un objetivo, un propósito.
¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? ¿Cuál es el propósito de mi vida después de haber sido salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Dice Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios no nos salva por obras, pero Dios nos salva para buenas obras. Para que tu estilo de vida ahora, para que tu estilo de vida ahora, para que tu obediencia ahora, para que tu fidelidad ahora. Fíjate que estas son obras de Dios, obras de obediencia en el versículo 10. Uno son méritos humanos. Las obras de la ley, como muchos también lo quieren mostrar, que tengan que ver con basarse en cumplir ciertos ritos, ciertos mandamientos. Por cumplir los ritos y los mandamientos, por hacer méritos humanos, no vas a llegar a la salvación. Pero ya teniendo la salvación en Cristo, Dios espera ahora que hagas buenas obras. Aunque no somos salvos por obras, sí Dios espera que después de salvos comencemos a andar en buenas obras. Esas son las obras de Dios. ¿Por qué digo que son obras de Dios? Porque el versículo 10 dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios preparó estas buenas obras. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer, estar en sintonía a estas buenas obras. Fíjese, en un solo versículo o dos versículos, ahí están. La palabra obra significa dos cosas totalmente diferentes. En una tiene que ver con méritos humanos, en otra tiene que ver con obediencia, con obras de Dios, con obras de Dios. Agreguémosle ahora otra palabra o otro pasaje. Acompáñeme por favor en Santiago 2. Santiago capítulo 2, pasaje muy conocido. Santiago 2, 21 en adelante. Y escúchelo muy bien ahí, porque ahí aparece la palabra, bueno, desde el 20 dice que la fe sin obras es muerta, va a decir 21 también que Abraham fue justificado por las obras, también vemos nosotros en 22 que la fe actuó juntamente con sus obras, para que lo vaya viendo, y versículo 24 también dice que fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Y también hablando en el 25 de Rahab la ramera, no fue justificada por obras. Nota ahora, ¿qué debemos entender aquí por la palabra obras? Y fíjese que es muy importante porque muchas denominaciones que son, o ya sea de un corte calvinista, luterano, a ellos les costó entender mucho estos pasajes. Incluso Martín Lutero calificó la carta de Santiago como la carta de paja, porque obviamente él hablaba siempre de una salvación por fe sola. Y cuando miró Santiago capítulo 2, que nos decía que la fe sola es muerta, entonces eso atentó inmediatamente con la doctrina que él estaba creando y desechó Santiago. Desechó Santiago. Porque pareciese... Y él decía, lo que pasa es que Pablo en Efesios 2 nos dijo que no somos salvos por obra y Santiago 2 nos dice que sí somos salvos por obra. Entonces dijo, aquí hay contradicción. Y por lo que nosotros estamos mirando, hermanito, no hay ninguna contradicción. Solamente fue el mal entendimiento de Lutero. Si Lutero hubiese sido cristiano y se hubiese bautizado, hubiera tenido el Espíritu Santo, lo más probable es que hubiese entendido. Pero como él estaba creando una nueva denominación, con un nuevo entendimiento, lamentablemente para él estuvo el velo y no lo pudo ver. No lo pudo ver. Porque si tú te fijas muy bien y analizamos Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2 no está contradiciendo a Pablo en Efesios 2, Santiago capítulo 2 está potenciando lo que dijo Pablo. Está potenciando, está clarificando lo que dijo Pablo en Efesios 2. Ya que Pablo dijo que para llegar a la salvación debemos hacerlo por fe, pero no confiando en obras meritorias, sino que debemos hacer obras de obediencia, ya siendo salvos. Y nota ahora, versículo
20, 21 en adelante de Santiago, ¿está contradiciendo esto? Para nada. O incluso va a decir Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? La fe por sí sola no puede hacerte salvo. ¿Por qué? Es súper simple. Porque la fe sola es subjetiva, la fe sola es interna, la fe sola no se demuestra. Ya lo dijo Santiago en el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Se puede mostrar la fe sin las obras? No hay manera de demostrar una fe sin obras. Entonces el autor dice, y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo se muestra la fe? Por mis obras. ¿Te das cuenta que las obras son necesarias? Que las obras son importantes, que las obras son trascendentales. Incluso se va a poner en 2:19 el ejemplo de los demonios, demonios que tienen fe, demonios que confiesan a Cristo, demonios que fueron los primeros que reconocieron al Cristo cuando vino en su ministerio terrenal. Pero aunque los demonios tenían fe, creían en Cristo y lo confesaban, no eran salvos. ¿Por qué? Porque no tenían obras, porque no, en este caso, no fueron obedientes. Entonces, ¿cómo debemos entender la palabra obras en Santiago capítulo 2, pensando en el ejemplo de los demonios, pensando en el ejemplo de Abraham? ¿Abraham tenía fe? Claro que sí. ¿Cómo lo demostró? Ofreciendo a su hijo Isaac. ¿Rahab tenía fe? Claro que sí. Pero ¿cómo lo demostró? Recibiendo, cuidando, protegiendo y enviando por otro camino, en este caso, a los espías. Entonces, ¿cómo debemos entender nosotros la palabra obras en el contexto de Santiago capítulo 2? Obediencia. Obediencia. Nótalo bien. La fe sola sin obediencia no te puede salvar. La fe sin obediencia es muerta. Es solo convicción, es solo información, es solo entendimiento de ciertas verdades, pero no es aplicación. Y las obras que Dios quiere que tú hagas son obras de obediencia. Abraham demostró que tenía fe cuando obedeció a Dios. Rahab demostró que tenía fe cuando obedeció y protegió a los siervos de Dios. Los demonios demostraron que tenían una fe sola por solo más creer, confesar, hablar, postrarse, caer a sus pies, pero no le obedecieron. No lo obedecieron a Cristo. Esa es la diferencia de nosotros. Que Santiago nos invita a tener fe, pero también, o sea, aquí fe tiene que ver con confianza en Dios y obra, obediencia a Dios. Súmale usted, confianza en Dios, más obediencia en Dios, salvación, éxito. Eso es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 2, exactamente lo mismo que Pablo había dicho en Efesios capítulo 2. Y número 4, para ahora ya ir conversando un poco más, note también en el libro de Romanos, Pablo también utiliza la palabra obras en Romanos 4, versículo 4 y 5. Así vamos analizando las palabras, mi hermano, mirando el contexto, comparándolos con lo que nos dice. Y fíjate que aquí, mirando el contexto de Romanos capítulo 4, hablando del ejemplo de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia, Pablo nos explica en Romanos 4:4, pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Note que aquí está hablando del ejemplo de el asalariado, está hablando aquí del que trabaja, no está hablando aquí de un ejemplo espiritual, está trasladándonos y diciéndonos, mira, cuando se trata de la vida, el que trabaja
Cuando trabaja por 30 días, ¿qué espera un buen trabajador después de que se ha esforzado por 30 días? Espera un salario, no un regalo, ¿no? Después de 30 días de trabajo no es un regalo, no es un favor que le está haciendo el jefe, no lo espera como gracia, sino como una deuda, porque tú trabajaste para eso. ¿Te das cuenta el ejemplo que está usando? O sea que el que trabaja no espera su sueldo como un regalo, espera su sueldo como una deuda que adquirió con su jefe al ofrecerle 30 días de servicio de trabajo. Más al que no obra, o sea, al que no trabaja, y aquí ya pone el ejemplo de nosotros en la fe, o sea, para poder decirnos, no podemos pensar que la salvación es algo como una empresa, es algo como un trabajo, no. O sea, que hacemos ciertas cosas, cumplimos cierto horario, cumplimos ciertos días, trabajamos ciertos días, y después vamos a exigirle a Dios, oye, tú me debes la salvación. ¿No? No es un intercambio comercial lo que está entendiendo Pablo acá, no. Es por gracia, porque no hacemos nada en comparación a lo que Él hizo un día en la cruz por nosotros y lo que Dios hace cada día por cada uno de nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese que la palabra obra, si la miramos en un sentido natural aquí, la palabra obra aquí en Romanos capítulo 4 significa trabajo, trabajo. Ese es el sentido del pasaje. En contraste con la gracia, en contraste con la gracia, que es el regalo de Dios, que es el regalo gratuito de Dios. Nosotros no trabajamos para la salvación, no. Nosotros esperamos una salvación por gracia, basado en los méritos de Jesucristo, basado en las obras de Jesucristo. ¿Andamos en vida nueva? Sí. ¿Andamos en obras de Dios? Claro que sí, pero ese es el nuevo estilo de vida que tenemos en Cristo, no para ganar la salvación, sino para agradecer la salvación que tenemos, para honrar y servir a ese Dios que nos regaló la salvación. ¿Se va dando cuenta? Una misma palabra puede tener 4 distintas acepciones. La palabra obra, aquí, por ejemplo, en Efesios, en Santiago, en Romanos. Vamos a mirar otra palabra. Mire, y aquí vamos a trabajar también todos juntos. Voy a dejar de compartir un poquito para que nos miremos. Dejar de compartir. Uy, vamos en patas. Tengo que... ¿Nos vemos, cierto? ¿O no nos vemos? Sí, señor. Ok, eso que estaba mirando nomás. Estoy aprendiendo esto. Fíjese, mi querido hermano, vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Estamos analizando ahora la palabra prueba, para ir viendo cómo hacemos este trabajo, del sentido de las palabras. Podemos tener una palabra en el mismo pasaje, en el mismo versículo, en el mismo capítulo, y no necesariamente significar lo mismo. ¿Qué nos va a ayudar siempre a poder dilucidar el sentido del pasaje, el sentido de la palabra? El contexto. Mire, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, en el versículo 2, aparece la palabra prueba. En el versículo 3 aparece la palabra prueba. Y en el versículo 12 aparece la palabra prueba. Pregunta, ¿es lo mismo la prueba del versículo 2, del versículo 3, es la misma que la del versículo 12? ¿O es diferente? Se usa exactamente la misma palabra en el griego, peirasmos, por si acaso, si alguien después la quiere estudiar. Es la misma palabra en el griego, pero ¿significará lo mismo? ¿Qué nos va a ayudar a esto? El contexto. El contexto siempre nos va a ayudar a poder entender el sentido
del texto. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué observaciones podemos hacer del pasaje? Estudiemos un poquito juntos. Hagamos este trabajo. Si quiere hacer un comentario, una pregunta, levante su mano, puede desactivar o activar su micrófono y atentamente le vamos a estar escuchando. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? A ver, ¿algún valiente de David? Hermano, yo entiendo que la primera prueba se refiere a los sufrimientos. Ok. La segunda, la prueba de la fe, cómo se prueba mi fe. Y la tercera, tentación. Ok, muy buenas observaciones, mi hermano. Por lo menos note las características. Primero, como usted muy bien dijo, hay una prueba de fe. Si uno la mira, esta prueba de fe produce, o sea, es fructífera. Produce cosas buenas porque produce paciencia. Me ayuda a ser perfecto y cabal. La prueba, y yo la uno por si acaso, porque yo no sé si usted ha escuchado lo que es una anadiplosis. ¿Ha escuchado la figura literaria anadiplosis? Santiago capítulo 1, los primeros versículos son una anadiplosis. En mi país, por si acaso, a lo mejor lo mismo sucede en su país, cuando hay rasgos folclóricos, aquí le llaman paya. Una paya es una rima, un verso que se hace, una poesía cantada, que hacen normalmente las personas autóctonas aquí. Nosotros le llamamos los del campo. Y normalmente los del campo, cuando hacen sus recitaciones, normalmente usan la anadiplosis. Obviamente ellos no saben cómo se llama esto, pero técnicamente es la anadiplosis. ¿Y qué es lo que es la anadiplosis? Cuando el primer verso, la última palabra con que termina es el primero con que comienza el segundo. Y así sucesivamente. O sea, siempre enfocándose la última palabra de la rima, esa va a ser la primera cuando comience la segunda. Yo no sé si lo usan por lo menos en el folclore de sus países, pero es muy usada en el folclore de mi país, la anadiplosis. Fíjese que Santiago hace exactamente lo mismo y no nos damos cuenta. Pero si usted se fija, mire, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas, sabiendo que la prueba comienza con la primera palabra de la última de la oración. De vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia. Comienza a hablar de la paciencia. Tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, versículo 4, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5, y si a alguno le falta, está hablando de que le falte cosa alguna, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Está hablando de pedir, y ahora versículo 6, pero pida. ¿Te fijas cómo va siendo una anadiplosis? La última palabra, la última frase de cada oración la vuelve a repetir en la próxima. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Se fija por lo menos en estos 5 versículos, Santiago utiliza la figura retórica de la anadiplosis, donde la última frase, la última palabra se vuelve a repetir al comienzo de la siguiente oración. O sea que todo esto está unido. Todo esto está unido en un mismo entendimiento, y lo que domina y lo que gobierna, el entendimiento de lo que domina y gobierna aquí es la prueba de la fe. La prueba de la fe que en este caso produce paciencia. La prueba de la fe que me hace perfecto y cabal. La prueba de la fe que son cosas, como decía muy bien el hermano Jorge, que nos golpean a nosotros, nos hacen ver nuestras convicciones. En este caso, le hacen demostrar a Dios nuestra fe. ¿Será lo mismo en el versículo 12?
por lo menos mi hermano Jorge ofreció un no. A ver si alguien quiere aportar algo más al entendimiento. Ahora mirando el versículo 12. Hermano Luis. Sentido de la prueba. Pues a mí no me parece que no cambie tanto el sentido de la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando del gozo que debe tener el cristiano por estar pasando por situaciones difíciles y diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, como el oro, yendo pues al contexto de Primera de Pedro, que, bueno, en Primera de Pedro se nos habla del oro que es afinado con fuego y limpiado. Y cuando venimos al versículo 12, él exalta y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces esa prueba es esas diversas pruebas del versículo 2 y del versículo 3. Aunque yo entiendo lo que el hermano Jorge dice, sin embargo, siempre me parece que Santiago está siendo muy positivo, muy objetivo al escribir frente a una situación difícil, porque los hermanos en Jerusalén, cuando se escribió la carta, estaban en una situación muy difícil. Entonces, yo me voy a tener a la explicación, aunque no veo que la palabra prueba acá, en mi entender, sea muy diferente en el contexto. Me parece que apunta a lo mismo. Gracias, hermano. Ok. Claro, yo creo que la única explicación es que no cambia mucho. Son pruebas. Una prueba significa un examen, un test. En este caso, algo que estamos demostrando a Dios. Lo único que si usted se fija, mi hermanito, que marca un pequeño matiz, el matiz que se marca acá es que, por ejemplo, la prueba del versículo 2 y 3 son cosas externas, vienen de afuera y dañan al cristiano o exponen al cristiano. Pero, por ejemplo, esta prueba, tentación, del versículo 12, 13, explica Santiago en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea que esta prueba no viene de afuera. Esta prueba viene de adentro, de mis pasiones, de mis deseos. Entonces, esa es una pequeña diferencia, para que no es que sean antagónicos, sino obviamente que una, voy a decirla de esta forma, una tiene que ver con problemas, con sufrimientos, con cosas que llegan de afuera y te golpean y tú tienes que demostrarle a Dios cómo está tu firmeza espiritual, tus convicciones. Pero la del 12 es diferente porque viene desde adentro, porque tiene que ver con las tentaciones, tiene que ver con tus pasiones, tiene que ver con tus concupiscencias. Fíjese que la del 2 y 3 produce paciencia, gozo y perfección. Claro, y mientras que la prueba del 12, 13 y 14 produce muerte. Produce muerte. Claro. O sea, ahí sí, hermano. Ahí sí. En ese sentido, hay diferencia entre una y otra. Ok, gracias, hermano Luis. Okay. Como usted sabe que aquí en Colombia se le dice a la forma de hablar así, la forma de hablar anadiplosis se le llama trova o trova, exacto. Trova, compañero. Okay, por eso vienen los trovadores. Los trovadores, exacto. Pero tiene usted razón, hermano. Visto así, bajo dos contextos diferentes, sí, tiene usted razón, hermano. Amén. Mi hermano Jorge. ¿Sabe que hay acá se dice, bobo cariado mata a la mamá? O sea, cuando uno se tira de valiente, hay veces parece que sí, que va muy bien. Cuando va a mitad del río, le dicen que va a mitad del río y vas para abajo. Gracias, hermanos. Okay. Mi hermanito Jorge. No, está bien, quedé claro ahora, era que tenía una poquita duda, yo entendía, luego entendí que como que el 12 se parecía a la primera, o sea, claro, a la del 2. Es así, es una prueba. La única diferencia entre una y otra es su origen, pero son pruebas. Amén. O sea, el enemigo puede usar todas esas artimañas.
por ejemplo, situaciones externas, pero también puede atacarte internamente, queriendo aprovecharse de tus pasiones, de tus concupiscencias, porque quiere la muerte. ¿Te fijas que una tiene un enfoque positivo? Porque si la enfrento bien me puede llevar, por lo menos, a ser perfecto y cabal. Obviamente que si enfrento la tentación de manera correcta, también soy bienaventurado, soy dichoso y soy feliz. Pero esta tiene que ver más con aspectos internos. Es como que si Santiago, hablando de todo el aspecto de las pruebas, a veces somos atacados desde afuera, a veces también somos atacados desde adentro. En ambas pruebas, de adentro o de afuera, tenemos que salir victoriosos. Tenemos que salir victoriosos. Ese debe ser, por lo menos, el sentido. Entonces, como... Hermano Luis, dígame. El hermano, no sé, el hermano Pedehuesa está ahorita como alzando la mano, no sé. Siervo, usted que justo compartí no lo había mirado, pero usted si tiene que hacer un comentario, hágalo, mi querido hermano. Buenas tardes a todos mis amados hermanos. No, era simplemente como para resaltar también la diferencia que tú haces entre el contexto pues, de los versos 2 al 6 y el contexto del 12 al 15, ¿no? Era simplemente resaltar también los resultados, ¿no? Además que es la parte del 12 al 15 es una parte interna, ¿cierto?, de cada uno. Los resultados son ya la corona de vida y el resultado corona de vida, ¿cierto? Importante sobre ello porque que es algo como ya un resultado de una total fe, sí, una total fe. Simplemente eso. Como decía el hermano Héctor, eternos. Eternos. Exactamente. Muy bien, mis queridos hermanos. Mire, sigamos trabajando con la palabra prueba. Y mire ahora en Primera de Timoteo. Nuevamente aparece la misma palabra prueba, pero vamos a preguntarle al contexto si significa lo mismo. Y en Primera de Timoteo, capítulo 3, está hablando acerca de la elección de siervos. Por ejemplo, habló de los ancianos del versículo 1 al versículo 7. Y ahora, en el versículo 8 en adelante, hasta el 13, va a hablar de los diáconos, y en el 3:10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. A prueba primero. Entonces, ¿qué significa la palabra prueba acá? A ver si algún hermano quiere ofrecer alguna respuesta, se lo agradecería. Puede activar su audio y podemos trabajar ahora con Primera de Timoteo 3:10. ¿Qué significa la palabra prueba? Probados. Ser probados. ¿Será lo mismo que hemos visto hasta ahora o es un entendimiento diferente? Mi hermano Luis, tal vez será alusivo a su carácter. Ok, muy bien, hermano Nelson. Tiene que ver con algunas de cualidades internas, sí, en la elección de los diáconos. Me gusta esta palabra prueba, siempre la destaco, sobre todo cuando las iglesias de Cristo llegan a los momentos trascendentales de establecer ancianos, diáconos, evangelistas. Yo agradezco mucho por la experiencia que me brindaron mis hermanos en Santiago cuando estuve trabajando con ellos 11 años, ya que fui testigo y participé de varios procesos de elección de diáconos, de ancianos, de evangelistas, y me fijé mucho en esta palabra, que creo que entenderla bien es súper bueno. Primera de Timoteo 3:10. Examinados. Ok, hay por ahí, escuché algo de examen. Ok. Ser examinado, sí. Ser examinado, muy bien, muy bien. Note, yo también pensaba en esto, mire, una evaluación. Evaluación. Estos también sean sometidos a prueba, o sea,
Pablo dice, antes de elegir un diácono, antes de darle una responsabilidad a alguna persona, primero evalúalo, primero ve si puede hacerlo, si lo está haciendo, primero ve en él, examínalo. Examínalo. O sea, no voy a estar esperando darle un cargo a una persona para ver recién si lo va a hacer bien o no lo va a hacer bien. No ve que a veces sucede que elegimos a alguien y le creció el corazón, decimos en mi país, se creyó el cuento y comenzó a enseñorearse y comenzó a mandar y comenzó a hablar fuerte y comenzó a retar y era tan humilde el hermanito, era tan de Dios cuando no era nada. Le pusieron una responsabilidad, dijeron ahora va a ser él el ministro, el siervo, el pastor, el diácono y cambió y se transformó. Para que eso no suceda, note muy bien. Pablo va a aconsejar a Timoteo, hablando en el contexto de los diáconos y de los ancianos, obviamente tienen que ser puestos a prueba. O sea, mira bien. Hermano Mira Luis. bien. Hermano Luis. Dígame, siervo. Bien, acá una de las versiones que yo tengo, acá habla sobre pasar un periodo de prueba. O sea, que en otras palabras, el factor también de desenvolvimiento que tiene el hermano es como un periodo de prueba. Pues, sí, que todo eso son elementos que en el momento de decidir era importante que se tomara en cuenta según lo que muestra Pablo ahí. Claro, siervo. Yo entiendo, mi hermanito, y gracias por tu comentario, que cualquier responsabilidad en la iglesia del Señor, en la iglesia gloriosa, si por ejemplo vamos a elegir un evangelista, no vamos a decirle a este hermano, queremos que tú seas nuestro evangelista para que empiece a evangelizar. No, sabemos que este hermano ya lo está haciendo y queremos reconocer la labor de esta persona. Ese es el periodo de prueba. Hemos visto que tú te has dedicado a la obra, hemos visto que tú por tantos años nos has servido, hemos visto que tú has evangelizado. Un día un joven me dijo, hoy vino un hermano de tal país y quieren que vaya al Ecuador a estudiar al Instituto Bíblico. Es que quiero convertirme en un misionero. Yo le dije, déjame hacerte una simple prueba. ¿A cuántas personas le estás predicando el evangelio ahora? No, a ninguna. ¿Cuántos viajes misioneros ha hecho? No, ninguno. ¿Cuántas personas ha evangelizado? No, ninguna. Pero es que sería tan lindo viajar y hacer la misión. ¿Y tú crees que en una escuela bíblica va a surgir eso? Eso tiene que surgir antes. Eso tiene que surgir en ti, en tu vida. No tienes que esperar ir a un colegio para eso. Yo creo que a un colegio, cualquier lugar de capacitación, va la gente que ya recibió el llamado de Dios y quiere ir a pulir sus talentos, sus dones. Pero no esperes que eso surja después. Ah, me dices que no crees que estoy calificado. No, yo lo que creo es que tú tienes que ponerte a punto ahora en el terreno, aquí, ahora en el momento, ahora ya, en la calle. Le dije, así se trabaja, así se reconocen a los siervos de Dios. Porque muchos van a esos lugares sin tener dones, sin tener el llamamiento, sin tener nada, y después llegan a las congregaciones y quieren que me elijan, y quieren que esto, quiero que acá, quiero que allá, quiero sostenimiento, quiero esto, y ahí nos damos cuenta que los motivos realmente no son servir a Cristo. No son servir a Cristo, sino ser ganar una posición, ganar un sostenimiento, ganar algo. Porque el que quiere hacerlo lo hace con sostenimiento, sin sostenimiento, lo hace con instituto, sin instituto, lo hace en la calle, se entrega, sirve. No lo hace por buscar un cartón. ¿Cuánta gente hoy en día hace eso? Entonces yo le dije, primero tú tienes que pulirte afuera. Los hermanos de la congregación tienen que verlo. Vemos en ti estas cualidades, vemos en ti este llamamiento. Poner a prueba, ver al diácono, mirarlo, mira, vemos a ti. Pero si nadie te mandó, si esto lo haces tú solo, nadie ve en ti esto, entonces esto pasa a ser más que nada como una odisea personal y no un llamado de parte de Dios para servir a la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces nos sucedió lo mismo? Que estos jóvenes llegaron, volvieron a la congregación donde servían y dividieron la congregación o se fueron a otra congregación e hicieron más daño. Ahí uno se da cuenta que no era un reconocimiento de la congregación, sino era el impulso personal de jóvenes que querían poder, que querían fama, que querían sostenimiento. Y estas son tentaciones que hoy en día la juventud, los predicadores tienen. Entonces se ha puesto a prueba primero. Analicemos muy bien quién es el candidato.
Veamos muy bien si tiene las cualidades, si tiene los dones y todo eso. Esa es la idea de la palabra prueba, una evaluación humana, miremoslo. Va a hablar primero mi hermano Javier, después va a hablar mi hermano Manuel Navarro, por favor. Sí, hermanito, muchas gracias. Sí, me aclara algo que en cierta ocasión pregunté porque se estaba trabajando en la congregación sobre la elección de los diáconos, ya habían ancianos. Y yo siempre tuve claro de que para poder también elegir a los ancianos también se les tenía que hacer colocarlos en periodo de prueba. Y me dijeron que no, que eso solamente era para los diáconos. Entonces yo me quedé pensativo en eso y ahora me aclara el hermano que también a los ancianos había que colocarlos en prueba. Yo digo a cualquiera que va a servir a la iglesia de Cristo tiene que demostrar antes su fruto, porque no vamos a poner a alguien como anciano si nunca ha cuidado una oveja, no vamos a poner a alguien de anciano que nunca ha visitado a nadie. ¿Queremos ahora que lo esté haciendo? No, tiene que hacerlo ya de mucho antes. Tiene que ser el reconocimiento una carrera. Ese es el periodo de prueba que veo yo, el reconocimiento una carrera. Hermanito, vemos en ti las cualidades de un pastor, cómo cuidas, cómo te preocupas de la oveja, cómo estás ahí con la perniquebrada, cómo estás ahí con la que va a parir, estás preocupado. Creemos que tú puedes ser nuestro pastor porque ya lo estás haciendo, pero no para darle un cargo para que lo comience a hacer. Eso sería deficiente. Hermano Manuel. Sí, puede activar hermano, analizando que los exámenes y las pruebas son importantes en las labores, en todas las labores materiales. Ahora, ¿cuánto más no deben de ser en las espirituales? En cuanto a las labores materiales, a cualquier empresa siempre le hacen a uno un periodo de prueba y lo analizan a ver si tiene las capacidades suficientes para poder desempeñar la función o la labor para la cual lo van a contratar o lo contrataron. Y yo pienso que en cuanto a lo espiritual, para uno ser un ministro, obviamente que debe ser probado y ojalá con más rigurosidad en cuanto a las capacidades que uno tenga para desempeñar, digamos, la labor como ministro de la Iglesia del Señor. Porque la Iglesia del Señor tiene mucho más valor, la labor en la Iglesia del Señor tiene mucho más valor que en las labores materiales. Amén. Una vez, mi hermano, muchas gracias por sus comentarios. Una vez yo conversaba con otro evangelista, amigo mío, y él era de otro país. Y él me decía, tengo un amigo que se me ofreció, quiere venir a Chile. Y si nosotros le pagamos un arriendo, le ayudamos con la comida, con ciertas cosas, él puede evangelizar. Y puede ser nuestro evangelista. Y yo le dije, discúlpame, pero no. Me dijo, ¿cómo eso? No, si el hermano quiere venir, que venga. Si el hermano quiere recibir alojamiento, la iglesia del Señor tiene que alojarlo. Es un hermano en Cristo. Pero poner un evangelista así sin conocerlo, sin haber dado fruto, que el hermano le dije, venga a Chile, busque un trabajo. Vamos a verlo con un trabajo. Que evangelice. Vamos a ver sus cualidades. Si él ama la labor de evangelista y vemos que está haciendo una buena labor, vamos a apoyarlo. Pero tú me estás diciendo que pongamos a alguien así sin conocerlo, sin haber dado ningún fruto, sin conocer la cultura del país, sin conocer la congregación. ¿De qué estamos hablando? Le dije. Él tiene que primero demostrar si ama la obra como corresponde, como cualquier otro chileno que ama la obra y que tiene que hacer lo mismo que el otro hermano, levantarse temprano en la mañana. Le dije, porque por culpa de eso anda mucha gente así, para que lo sostengan como buscando que esto es un trabajo material, como un trabajo material. Y yo no quiero que él cree la imagen de que esto es un trabajo material, no. Él tiene que esforzarse. Si los hermanos ven aquí que él se esforzó y es un varón útil a la obra, vamos a apartarlo y vamos a hacer todo lo posible por sostenerlo. Pero él mostró su valía. Entonces yo le dije, ese para mí es la mejor prueba posible, de que en lo que nosotros queramos servir a Dios, podamos dar fruto. Hay gente que pide que lo coloquen en cargo cuando ni siquiera ha mostrado fidelidad en lo que hace. Cuando ni siquiera... y no se ha dado cuenta que los más inconstantes son los que siempre andan buscando oportunidad.
Y los que siempre dicen, no, es que ¿por qué no nos ponen? Que siempre los mismos, que la familia del tal, que los de aquí, que los de allá. Y al final uno dice, pero si todavía tú no has sido fiel, ¿cómo podemos confiar en ti? Si ni siquiera sé si vas a venir el domingo o van a venir el domingo. ¿Cómo te puedo colocar en una responsabilidad si has sido toda tu vida inconstante? Ese es el periodo de prueba, el poder mostrar fidelidad, el poder mostrar, y entonces a veces los liderazgos débiles, el hermano viene llegando después de una semana, no se congregaba como en meses, y a las 2 semanas está haciendo la cena del Señor, a las 3 semanas está predicando, a las 3 semanas está haciendo esto, y uno dice, wow, ¿qué pasó acá? ¿Cómo? El hermano tiene que hacer fidelidad, o por lo menos tiene que mostrar fruto, pero a veces los liderazgos débiles, hermanito, predique. Me dice, pero si el hermano antes predicaba. Claro, pero lleva 8 meses fuera de la iglesia, engañó a su señora, o hizo esto, hizo aquello, y tú quieres premiarlo de inmediato. Prueba. El que quiere servir a Dios tiene que ser fiel. El que quiere servir a Dios tiene que demostrarlo, con frutos, con obras de justicia. No es que estamos poniendo requisitos, no, pero estamos cuidando la grey del Señor. Cuidando la grey del Señor. Porque a veces sucede que, sobre todo en congregaciones pequeñitas, hermanitos que dejan de congregarse meses y a la primera semana ya lo están haciendo orar. Imagínense. Hermanito, ore. Wow, yo digo, cuando Pablo dijo hay que orar con manos santas sin ira ni contienda. O sea, ¿cómo debe venir esa persona después de meses sin congregarse y pongámoslo a orar de inmediato? Wow. O a veces viene en situaciones súper irregulares, hermano, dirija la cena, hermano, predique, hermano. Fíjese que yo estoy hablando en todo. Puede ser diácono, puede ser anciano, puede ser evangelista, puede ser en las responsabilidades del culto. Que sirvamos a Cristo con excelencia. Pongámoslo a prueba primero, examinémoslo. Hermano, queremos ver cómo te comportas. Queremos considerarte, pero queremos tu fidelidad. Póngase un mes, cuenta con Dios, póngase varios meses ahí, va a ser considerado, va a tener todas las oportunidades del mundo. Pero primero, estos sean sometidos a prueba. Es una labor del liderazgo el siempre estar velando que nuestros líderes, que nuestros ministros puedan estar de la mejor manera posible. Imagínense que el que esté ministrándonos, el que esté predicando, el que esté orando, esté en pecado. Imagínense la adoración que le estaríamos ofreciendo al Señor. Sería totalmente deficiente. Y a lo mejor no es culpa del hermano, que el hermano quiere volver y quiere comenzar a hacerlo bien. Pero es deber de los líderes, quienes velamos por la iglesia del Señor, preocuparnos de ofrecerle a Dios siempre una adoración, una vida con excelencia. Entonces esa tiene que ser siempre nuestra preocupación. Esa es la evaluación humana. Fíjense que ya hemos visto 3 acepciones de la palabra prueba, y para que ya vamos terminando, vamos a trabajar con la palabra mundo, que es una palabra facilita. Para terminar, por lo menos para que se vaya entendiendo que una palabra puede estar en un contexto, en un pasaje, y no necesariamente significar lo mismo. Mire, por ejemplo, la palabra mundo en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 10. 3 veces aparece la palabra mundo. ¿Significarán lo mismo? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, ¿a qué se está refiriendo? Debe estar refiriéndose a la humanidad, debe estar refiriéndose a eso, ¿cierto? A la creación. Vino a este mundo y el mundo por él fue hecho. Pero note la tercera palabra ahí, pero el mundo, la humanidad, ahora ya no está hablando del planeta que fue hecho, ya no está hablando, ahora está hablando de las personas. ¿Te fijas que la misma palabra aparece ahí y no necesariamente significa lo mismo? En el mundo estaba, vino esta creación, y el mundo por él fue hecho, él hizo este mundo, pero el mundo, y ahora no está hablando de la creación, no está hablando del globo terráqueo, no está hablando del planeta, sino está hablando de la gente. El mundo no le conoció. Fíjate que en un mismo pasaje
Dos entendimientos diferentes de lo que significa la palabra mundo. Dos entendimientos diferentes de la palabra mundo. Mire, también en Juan 3:16, pasaje muy conocido. Quise ponerlo porque también si estamos pensando en la palabra mundo, también vemos en Juan 3:16 la palabra mundo. Y dice allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note ahora qué significa la palabra mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Al globo terráqueo? No, ahora está pensando en la humanidad. La palabra mundo tiene que ver con el género humano. No está pensando en los animalitos, aunque Dios ama a todos, pero no está pensando en las vaquitas, no está pensando en los animalitos, en las montañas. Está pensando que Cristo vino a morir, a ser intercesor, intermediario entre Dios y la humanidad, el mundo. ¿Te fijas? El mundo. O también dice Santiago 4:4, mira otro entendimiento de la palabra mundo, pasaje también conocido cuando se habla del mundo. Y en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Está hablando de la creación aquí? No. ¿Está hablando aquí de la humanidad? No, no está hablando de la humanidad. Aquí la amistad del mundo tiene que ver con el sistema de pecado, ese sistema que se opone a Dios, ese sistema de pecado que se opone a Dios. Nosotros no podemos ser amigos de este sistema, de este mundo, de este sistema de pecado, de lo que se opone a Dios. Se fija que la palabra mundo también significa sistema de pecado, significa humanidad o significa creación. ¿Te vas dando cuenta ya? Tres acepciones diferentes. Y el contexto siempre va a determinar el sentido del pasaje. Mira ahora, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:6, hablando del fin de los tiempos, en 2 de Pedro, capítulo 3, bueno, hablando primero del juicio de Noé, en el 3:6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y cuando habla de ese mundo que pereció, que fue castigado, fíjese muy bien que se está refiriendo a los elementos físicos. Note que siempre en 2 de Pedro 3 está hablando de los elementos físicos que fueron anegados por agua, los elementos físicos que en el día final van a ser quemados y deshechos por Dios. Está hablando de esa creación terrenal que recibió el juicio de Dios a través de agua y que va a recibir el juicio de Dios a través de fuego. ¿Te fijas ahí la palabra mundo? Elementos físicos, la creación propiamente tal como elementos físicos. Y mire también otro pasaje en Primera de Juan, también muy conocido, cuando hablamos en Primera de Juan 2, y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 3 veces aparece, el amor del Padre no está en él. ¿Significarán las 3 veces lo mismo? Fíjese bien. No améis al mundo. ¿Qué está refiriéndose ahí? Sistema de pecado, al pecado. No amemos las cosas del mundo que nos llevan al pecado. Ni las cosas, hace una separación ahora. Ni las cosas que están en el mundo, o sea, las cosas de esta creación. No amemos ni este sistema de pecado, ni amemos estas cosas materiales creadas por Dios. Si alguno ama al mundo, sistema de pecado. ¿Te fijas cómo la misma palabra mundo puede aparecer en el mismo pasaje, en el mismo contexto y no necesariamente significar lo mismo? El mismo texto, 2:15 ahí. Y si usted después lo desarrolla mucho más,
todo lo que hay en el mundo, y note que cuando habla de todo lo que hay en el mundo, habla de este sistema de pecado que se mezcla con lo material, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Contraste entre el Padre y el mundo. Y el mundo pasa. Note ahí. Tiene que estar hablando de este mundo terrenal y sus deseos. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te vas dando cuenta cómo va jugando Juan con el entendimiento de la palabra mundo, haciéndolo ver como o la creación, estos aspectos terrenales, o este sistema de pecado que se opone a Dios y que en este caso tienta al cristiano fiel y verdadero. Fíjese cómo la palabra mundo se va utilizando en distintos contextos. Por eso el buen estudiante de la Biblia, analiza su contexto, vamos haciéndonos preguntas y todo eso. Mire cómo también dice, para que finalicemos con los textos bíblicos, Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y aquí la palabra mundo, note que está hablando de gente, está hablando de la humanidad, ¿cierto? La humanidad perdida, la humanidad sin Dios. El mundo no nos conoce. No está hablando de ese sistema de pecado que nos oprime, no. Está hablando de esa humanidad que está perdida y que está esclavizada por el enemigo. El mundo no nos conoce porque no le conoció. No está hablando del globo terráqueo, no está hablando de la creación terrenal, no está hablando de los elementos físicos, está hablando de esta humanidad perdida que se ha alejado voluntariamente de Dios. ¿Te fijas? Todos esos sentidos podemos darle a la palabra mundo. ¿Y qué siempre va a ayudarnos? El contexto siempre va a ayudarnos a poder entender el sentido del pasaje. Así que no sé si hay algún comentario hasta aquí, algún comentario, alguna pregunta para que ya vamos finalizando esta lección del día de hoy, y le agradezco de todo corazón su tiempo. Son tiempos donde mucha gente se ocupa de otras cosas, está enfocada en otras cosas, pero le agradezco al Señor por ustedes, porque se han ocupado de las cosas buenas, de las cosas que dan fruto de vida eterna. ¿Comentarios, preguntas? No, hermano, agradecerte, hermano Luis. ¿Por qué? ¿Por qué agradecerte? Porque pasa, resulta y sucede que en ocasiones se le da oportunidad a los hermanos de que enseñen, de que les quiten el miedo al púlpito, y que es lo que muchas veces hacen nuestros hermanitos. Ellos, o que uno en sus inicios de pronto también hacía, o que de repente puede llegar a hacer, es tomar la Biblia Thompson, mirar ahí la referencia, el número, te manda otros textos que apoyan la idea que tienes en tu mente, y no siempre las palabras, no siempre todas las palabras amor que hay en la concordancia, en este caso mundo o prueba, se refieren a lo mismo. Claro. Y puedo decirte, hermano, que muchos de nuestros hermanos, esa fue la escuela que tuvieron, la concordancia. No los critico porque con eso construyeron, evangelizaron, trabajaron, no tuvieron la técnica de entender y esto. Bendito sea Dios. Pero Amén. a nosotros sí nos queda una gran responsabilidad de no tragar entero, hermanos. No estamos embutiendo chorizos. Nos toca ser muy juiciosos, ser meticulosos, observar la palabra, observar el contexto, y no afirmar nuestra idea con los textos bíblicos, sino que el texto bíblico sea el que esté enseñando y no sacarlo de contexto, hermano. Me parece que es muy claro, hermano. Me es muy clara la clase de hoy, inclusive la de 18 días acerca de la fe, de la palabra fe, quedó como más en el aire, pero con lo que nos
trajiste hoy, hermano Luis, quedó muy claro. Muchas gracias, hermano. Agradecerte y gracias a los hermanos que están acompañándonos. Gracias, hermano. Amén, amén, amén. Amén. Estoy muy de acuerdo con el hermano Héctor. Yo creo que uno de los temores, bueno, yo creo que todos padecemos un poquito de nervio, lo cual es bueno. Eso yo nunca lo he visto malo, porque eso nos obliga a prepararnos. Y uno de los temores que tenemos es qué tan preparado estoy en el tema. Así que claro que nos está ayudando, porque esto quita un poco el temor que pueda haber en nosotros. Claro que siempre lo va a haber un poquito, y yo creo que hace falta, y Dios lo puso en nosotros, en nuestro sistema nervioso, para que hagamos las cosas bien. Amén. Muy bien. Mi hermanito José Daniel, puedes ofrecer un cántico y después vamos a estar pidiéndole a mi hermano Javier Torres si puede hacer la oración final para ya después estar dejando los saludos o comentarios finales. Amén, hermano. Una vez más, bendiciones a todos. Y hermano Luis, gracias por la enseñanza del día de hoy. Siempre nos ayuda a nosotros a ir mejorando más en la enseñanza y así poderla darla a conocer siempre de la mejor manera a nuestro Dios para la edificación de la hermandad. Vamos a entonar una alabanza titulada Padre, tu palabra es. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solar, guía siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, en perenne resplandor, norte guía al mortal. Si obediente oí tu voz y en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tu senda caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, en perenne resplandor, norte guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte guía al mortal. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, Dios Todopoderoso, infinitas gracias te damos, Señor, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque, oh Padre, siempre quieres alimentar a tus hijos, Señor, a tus siervos, a aquellos que quieren hacer tu santa y divina voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te rogamos y te suplicamos bendiciones y que sea llenando de gran sabiduría a nuestro hermano Luis, hermano, Padre, para que día a día lo hagas crecer en esa infinita gracia, oh Padre, de enseñar y enseñar conforme a tu santa palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque queremos, bendito Dios, prestarte un servicio con excelencia, Señor, y presentarnos ante ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que queremos usar y vamos a usar bien la palabra de verdad, Señor. Gracias, poderoso Dios. Síguenos ayudando, Dios.
Sigue abriendo nuestros ojos del entendimiento y bendice a todos y cada uno de los que están conectados y se conectan, oh Dios, con ese propósito de presentar un servicio agradable, un servicio eficiente para tu reino, Señor, para la Grey. Gracias te damos por medio de Jesús nuestro Señor. Amén.